Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace muchos años había una persona muy allegada a nosotros y era una persona que siempre trabajaba de manera esforzada. Recuerdo que no lo veíamos apenas, aunque visitábamos su casa, y cuando preguntábamos por él, pues siempre decían, está trabajando. Él tenía un cargo muy importante en una empresa internacional y viajaba por muchas partes del mundo. También, de pequeño, sus padres tuvieron problemas económicos y pasaron necesidad. Por eso él siempre se esforzaba para trabajar. Y empezó a prosperar, ¿verdad? Porque trabajaba de manera diligente. Y recuerdo que las pocas veces que lo veíamos, siempre estaba cansado. Porque claro, trabajaba tanto, ¿verdad? Que las pocas veces que lo veíamos estaba muy cansado. Un día montó una empresa y aparte de su trabajo, pues tenía esa empresa familiar. Entonces tenía ya mucho más trabajo, ¿verdad? Esa empresa, como la verdad lo hicieron muy bien, pues también empezó a prosperar. Tenía mucha clientela constantemente. Y entonces estaba ya súper ocupado. Pero pasó el tiempo y ya pues se hizo mayor, llegó la edad de jubilarse. Entonces vendieron esa empresa familiar, le dieron una gran suma de dinero y ya por fin había alcanzado lo que él quería. Ya había levantado mucha economía y se iba a jubilar, ya iba a dejar por fin de trabajar. Por eso invitó a todos sus hijos, se fueron a un país muy bonito a celebrarlo, ¿verdad? Era como una celebración de que ya por fin terminaba de trabajar, iba a empezar a disfrutar. Entonces en esa fiesta o en ese viaje, pues incluso preparó una gran cantidad de dinero para cada uno de sus hijos, porque tenía mucho corazón por sus hijos. Era algo realmente muy bonito, ¿verdad? Pero de repente se murió. Se murió. Parecía que iba a empezar su nueva vida, pero de repente ahí se murió. En ese país, en esa fiesta se murió. La verdad fue algo muy impactante. Y las personas separadas de Dios se esfuerzan, ¿verdad? Se esfuerzan con todo su corazón. Pero como no pueden ver las cosas de Dios, ellos se crean un propio horario, tienen sus propias metas y no funciona. Y también creyentes, por no estar disfrutando del Evangelio, también tienen su esfuerzo, ¿verdad? Y no pueden ver el horario de Dios. Porque Dios tiene un horario. Él es soberano y en su soberanía absoluta tiene un horario perfecto para todo. Por eso es muy importante que estemos a través de la fe tomando el pacto de Jesús el Cristo. Hay que creerlo. Él ha consumado todo. Y tenemos que empezar a orar y a disfrutar del reino de Dios. Y eso es bien importante. Si empezamos a disfrutar del reino de Dios, vamos a ver cómo realmente Dios tiene todo preparado para nosotros. Vamos a disfrutar del horario de Dios. Y hay algo muy importante que tenemos que estar comprobando. La palabra de Dios es la verdad. Y siempre tenemos que tener respuesta conforme a la palabra. Y en la palabra
vemos que hay dos corrientes. Una corriente de desastres y luego está la corriente del pacto. Y dentro del pacto, realmente, es cuando podemos estar disfrutando y teniendo verdadera victoria. Vemos en Génesis 3, del 4 al 5, cómo el hombre, separado de Dios, realmente empezó los desastres en su vida. Estaba intentando esforzarse continuamente. Tenía su plan, su dirección, pero por supuesto eso no funciona, ¿verdad? Porque Dios nos creó para estar con Él. En Génesis 6, del 4 al 5, vemos que había gran maldad en toda la tierra. El hombre estaba totalmente enfocado en lo material, en lo carnal, atrapado por una cultura de oscuridad. Pero eso tampoco funciona, ¿verdad? La gente vive de manera esforzada buscando ese tipo de cosas, algunas de las cuales son necesarias. Pero si ponemos eso en primer lugar, no funciona. Por eso totalmente vino gran fracaso, vinieron grandes desastres. Y también vemos en Génesis 11, del 1 al 8, el acontecimiento de la Torre de Babel. Las personas dijeron, vamos a ser como Dios, vamos a esforzarnos, no necesitamos a Dios, busquemos el éxito, la fama, el poder. Y la gente busca esas cosas, ¿verdad? Y se esfuerzan continuamente, pero eso fracasó. Hoy en día la gente está viviendo así. Es algo muy exacto. Por eso la gente está fracasando grandemente. Pero Dios, por su gracia, Él, viendo nuestra incapacidad, Él nos dio el pacto. Jesús el Cristo, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa es la manera de Dios para poder restaurar todo, ¿verdad? Para poder estar disfrutando de estar con Dios, para disfrutar del reino de Dios, solo a través de Jesús el Cristo. Y también a través de Noé, en esa época de dificultad, le dijo que construyera el arca. Ese arca es un tipo de Jesús el Cristo. Solo dentro del arca podían tener la vida. Fuera del arca eran desastres totalmente. Solo dentro de Cristo podemos tener la verdadera vida. Fuera de Cristo solo hay destrucción. De manera inevitable hay destrucción. Por eso Dios en Génesis 12, del 1 al 3, llamó a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sal urgentemente de Ur de los Caldeos, porque es un lugar de idolatría. Es un lugar de destrucción. Y hay que ir a Canaán. ¿Por qué? En Canaán vino el Mesías, ¿verdad? Es aferrarse a Jesús el Cristo. Porque ese es el pacto eterno de Dios. Y a través de Jesús el Cristo podemos estar disfrutando la verdadera bendición. Y el pueblo de Israel, aunque era el pueblo escogido por Dios, por no aferrarse al pacto continuamente, le venían desastres. ¿Qué desastres le vinieron? Esclavitud. Fueron 430 años esclavos en Egipto. Y también fueron cautivos. 70 años en Babilonia. Constantemente perdían el pacto y luego fueron colonizados. Pero en ese tiempo de desastres, Dios siempre tenía ese remanente que por gracia de Dios tomaba el pacto, ¿verdad? Por eso Él preparó a Moisés. Y Moisés, por gracia de Dios, cuando tenía 80 años, fue cuando pudo aferrarse al pacto. Ahí pudo entender realmente la misión que Dios tenía para él y pudo estar disfrutando del horario de Dios, ¿verdad? Dios lo empezó a utilizar grandemente. En medio de la cautividad, Él utilizó a Daniel. Daniel pudo aferrarse al pacto desde que era bien joven, ¿verdad? Y siempre estaba disfrutando del pacto. En Daniel 6:10 dice que oraba 3 veces al día, continuamente. Por eso no era engañado por la situación.
Él podía disfrutar, porque dentro del pacto, ciertamente, Dios nos ha dado todas las cosas. Y en tiempo de la colonización romana, Dios preparó a personas que humanamente eran débiles. Eran personas sin ningún respaldo espiritual, como nosotros, ¿verdad? Pero que Dios tenía preparadas. Por eso ellos, tomando el pacto de Jesús el Cristo, fueron utilizados realmente para poder estar conquistando todo el mundo. Y en el pasaje de hoy aparece Saulo. Saulo es un nombre que significa el venerado, el enaltecido. Y el primer rey de Israel era Saúl, ¿verdad? Es lo mismo Saulo que Saúl. Por eso le pusieron ese nombre a Saulo. Él también era de la tribu de Benjamín, como el rey Saúl. Pero él, siendo Saulo una persona con muchas cosas buenas, ¿cuál fue su resultado? Pues dice la palabra de hoy que respiraba amenazas contra la iglesia. Tenía un montón de odio en su corazón. Estaba luchando contra Dios. Ese era el corazón de Saulo. Por eso, como Saulo, como estaba en la corriente de los desastres, no funcionaba, ¿verdad? Pero Dios, por su gracia, lo cambió de Saulo a Pablo. ¿Y qué significa Pablo? Pequeño. Se refiere a un siervo. ¿Un siervo de quién? De Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, si tomamos el pacto, aunque seamos débiles, aunque parezca que seamos pequeños, vamos a poder disfrutar del reino de Dios. Y Dios, en su horario, nos va a llevar, como a Pablo, a conquistar las 237 naciones. Por eso, muy importante en este día, dentro del horario de Dios. Estamos dentro del horario de Dios. No hace falta afanarse, preocuparse. No hay que ser engañados. Ya estamos, por gracia de Dios, dentro del horario de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Hay que disfrutarlo, ¿verdad? Hay que disfrutarlo. Porque ya lo tenemos todo dentro de Cristo. Por no darnos cuenta que ya estamos dentro del horario de Dios, nos preocupamos por cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Estamos afanados. Uy, que sí, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Estamos ya dentro del pacto, dentro del horario de Dios. En el horario de Dios, Dios va a obrar. Dios va a cambiar. Había un joven que era muy inteligente. Este joven prometía que iba a ser una persona muy importante. Por eso su madre estaba muy contenta. Pero cuando estaba en la universidad empezó a cambiar. Empezó a salir al mundo haciendo cosas incorrectas. Cayó grandemente. Su madre se llamaba Mónica y tenía el pacto, tenía mucha fe. Por eso ella oraba, pero oraba con fe, muy importante, porque sabía que Dios tiene un horario. Los amigos de Mónica le decían, no ores más por tu hijo, estás perdiendo el tiempo. Pero ella tenía verdaderamente el pacto, tenía fe. Y hay que orar con fe, creyendo que Jesús el Cristo ha consumado todo. Podía disfrutar incluso en esa situación del reino de Dios. Y un día, por supuesto, Dios dio respuesta. Ese joven cambió totalmente. ¿Quién era él? Agustín.
Agustín es uno de los teólogos más grandes de toda la historia de la Iglesia. Por eso estamos dentro del horario de Dios. Dios tiene un horario perfecto. Eclesiastés 3:3. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Tenemos que disfrutar, porque ya estamos dentro del pacto de Cristo, dentro del horario perfecto de Dios. Y lo vemos claramente en este día a través de la vida de Pablo. ¿Cuál fue el comienzo? Primero, Pablo pudo experimentar lo que no es. A veces Dios, dentro de su horario, hay un horario para que nos demos cuenta de lo que no funciona. Pablo era de Tarso, una gran ciudad, quizás la tercera ciudad más importante en ese tiempo. Pablo era una persona con economía, era una persona élite, era un intelectual. Tarso en ese tiempo era una ciudad universitaria. Tenía más nivel cultural que Atenas, que Alejandría. Tenía las mejores escuelas de filosofía. Y por supuesto Pablo estudió ahí. Además Pablo hablaría por lo menos 4 idiomas. Era realmente un élite, ¿verdad? Y también Pablo era ciudadano romano, que era la ciudadanía más importante de ese tiempo. Pero también Pablo era hebreo. Como hebreo, era religioso de la religión judía. Y dentro de la religión era fariseo. Los fariseos eran una secta que se llamaba los apartados. Se esforzaban grandemente por cumplir un montón de tradiciones, además de la ley. Ese era Pablo. Y había estudiado a los pies de Gamaliel. Era el mayor catedrático de la palabra en esa época. Todo esto es bueno, ¿verdad? Economía, sabiduría humana, una persona religiosa. Es algo bueno, ¿verdad? Pero realmente solo eso no funciona, no es la respuesta. Porque nuestro verdadero problema es espiritual. Todas estas cosas que humanamente son buenas no pueden dar verdadera respuesta. Por eso, ¿cómo estaba Pablo? Frustrado. Estaba sediento. Estaba lleno de odio. Con toda esa sabiduría, con todo lo que conocía la palabra, y estaba persiguiendo a la iglesia. Pero esto también es parte del horario de Dios. Él estaba mostrándole a Pablo lo que no es. Él se esforzaba mucho. Y él pudo aprender primeramente lo que no funciona. Este mundo dice esto, ¿verdad? Esto es la meta de todos los no creyentes. Todos les gustaría llegar ahí. Pero eso no da verdadera respuesta. Por eso dice que tenía tanto celo por poder destruir a los cristianos, que no solo en Jerusalén, pidió cartas para poder ir hasta Damasco, la capital de Siria. Ese era el odio que tenía Pablo. Pero dice que allí, yendo por el camino, cerca de Damasco, apareció una gran luz y cayó al suelo. Cayó. ¿Y qué significa eso? Las personas en ese estado, hay un horario de Dios que uno cae al suelo. Es como una bomba de tiempo, ¿verdad? Llega el horario y explosiona. Dios obró para que Pablo cayera. Significa que ya se diera cuenta que todo esto no funciona, que todo esto no da la respuesta. Es lo mismo que la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó la herencia y se marchó. Empezó a gastar todo en cosas incorrectas. Pero se quedó sin nada, ¿verdad?
¿Y qué empezó a hacer? Empezó a cuidar cerdos. Para un judío, un cerdo es un animal impuro. Pues era trabajador de los cerdos. Y llegó tan bajo que quería comer lo que comían los cerdos. Eso significa también cayó lo más bajo. Y en ese momento dice la palabra que el joven volvió en sí. Pablo cayó, ahí se dio cuenta. Eso es el horario de Dios. Porque esta salvación tan grande, como dice en Efesios 2, versículo 8, es solo por gracia, a través de la fe. Estábamos tan caídos que si Dios no nos hubiera escogido, si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, sería imposible salir de ahí. Por eso Dios tiene un horario, ¿verdad? A nosotros, ¿quién nos evangelizó? ¿Quién nos convirtió? Cristo. Fue Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso estamos dentro del horario de Dios. Si Dios me escogió, si Dios me ha salvado, Él tiene todo preparado para mí, ¿verdad? No me tengo que estar afanando ni preocupando por nada. Lo vemos en la vida de Pablo, cómo le hizo experimentar lo que no era, cómo el Señor vino a su encuentro, igual que Dios vino a nuestro encuentro. Y allí pudo conocer lo que es la respuesta. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Solo Jesús el Cristo es la respuesta. Apareció una gran luz, una luz que incluso dice superaba la luz del sol. Era mediodía, el momento de más luz de todo el día. Pero esa luz era más brillante que el sol. Y en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba en oscuridad, en caos, vacía. Pero en ese momento, en Génesis 1:3, el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué luz era esa? Si todavía no había creado ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. La luz de la creación, la luz del Evangelio. Y Jesús el Cristo es la verdadera luz que nos ayuda a salir de la oscuridad. Por eso, por gracia de Dios, Pablo pudo conocer a Jesús el Cristo. Jesús el Cristo que es eterno. Jesús el Cristo que se encarnó. Jesús el Cristo que murió en la cruz, quebrantó esas 3 maldiciones y al tercer día resucitó. Jesús el Cristo que vendrá en su segunda venida cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones. Y Jesús el Cristo que vendrá como juez. Y tenemos que tener esa conclusión. Por eso, ¿qué es la pregunta que hizo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y es muy importante que en ese comienzo podamos contestar correctamente. Tú eres el Cristo. Y no solo hay que conocer a Jesucristo, hay que tener conclusión de que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso también en Cesarea de Filipo le preguntó a los discípulos, ¿verdad? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro en Mateo 16:16. Y esa es la conclusión que tenemos que tener. Entonces nos daremos cuenta realmente que ya estamos dentro del horario de Dios. Por eso, que podamos tener esa conclusión. En segundo lugar, el proceso. Y esto era el comienzo, ¿verdad? Pero también hay un proceso dentro del horario de Dios. Y si tomamos el pacto y estamos orando, disfrutando del reino de Dios, vamos a ver claramente cómo hay un horario perfecto. Vemos que fue el tiempo de poder encontrar la misión. Instrumento me es este escogido para predicar a los gentiles, a reyes, al pueblo de Israel. Era la misión de Pablo. Y Dios
tiene una misión concreta para nosotros. Por supuesto, el deseo de Dios es la evangelización mundial, pero hay una misión concreta para cada uno de nosotros. Y si tenemos la conclusión de Jesús el Cristo y empezamos realmente a disfrutar del Evangelio, vamos a ver esa misión. En el horario de Dios veremos cuál es la misión para nosotros. Y es muy importante verla, ¿verdad? Si no tengo una dirección es muy difícil. Por eso pudo encontrar esa misión. Y dice que empezó una preparación espiritual. Gálatas 1:17. Dice que después de estar en Damasco, Pablo fue a Arabia. Dice la palabra, estuvo unos años allí. ¿Qué tiempo fue ese? ¿Qué había en Arabia? Era un sitio tranquilo, ¿verdad? Habría desierto, no habría muchas cosas para hacer. ¿Por qué Dios lo guió a Arabia? Fue el tiempo de la preparación espiritual. Concentración. En ese tiempo Pablo pudo estar aferrándose y meditando la palabra. Él conocía muy bien la palabra, ¿verdad? Pero a partir de ahora ya la podía ver a través de Jesús el Cristo. Por eso en 1 Corintios 15, de 3 al 4, está hablando realmente del Evangelio, ¿verdad? Él veía la palabra a través del Evangelio y tenemos que ver la palabra siempre a través del centro, que es Jesús el Cristo. Fue el tiempo donde él se aferró fuertemente y pudo entender correctamente la palabra. Pero allí en ese tiempo también empezó a disfrutar de la oración. ¿Hasta qué punto? Dicen 2 Corintios 12, del 1 al 10, que tuvo una experiencia, dice que subió hasta el tercer cielo. ¿Qué significa eso? Que Pablo, él estaba orando, disfrutando del reino de Dios. Disfrutaba del respaldo del trono celestial. Eso significa. Por eso ese tiempo es muy importante. Ese horario para nuestra vida es muy importante. Un tiempo de preparación espiritual, donde tenemos que estar realmente aferrándonos a la palabra, donde tenemos que disfrutar ese tiempo de oración, disfrutando del reino de Dios. Y también él empezó a entender del evangelismo en ese tiempo. Por eso siempre la clave del evangelismo, como él experimentó en Hechos 16, del 6 al 10, la guía del Espíritu Santo. Y Dios tiene ese horario también para nosotros. Ese tiempo de preparación. Y es quizás lo más importante, ¿verdad? Hay que prepararse en ese tiempo. Hay veces que gente dice, bueno, es que estoy solo, es que ahora parece que no pasa nada. Puede que sea ese horario para tu vida. Dios quiere que estés realmente entrando profundamente en la palabra, que estés creyendo la palabra. Dios quiere que estés disfrutando, cambiando tu estado espiritual a través de la oración. Por eso, si estamos viendo el horario de Dios, no nos quejaremos, podremos disfrutar, ¿verdad? Ese horario que Dios nos da. Y luego llegó un tiempo de preparación práctica. Dios levantó una gran obra en Antioquía. Por primera vez, los hermanos predicaron a los gentiles voluntariamente. Y Dios levantó una gran obra. Dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Por eso Dios envió a Bernabé desde la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía para ver qué estaba pasando. Y Bernabé era una persona llena del Espíritu Santo. Por eso Bernabé fue a Tarso y llamó a Pablo. Hizo equipo con él y durante un año estuvieron haciendo el movimiento de la palabra, levantando discípulos. Por eso era otro horario para Pablo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, todo esto que él vivió
todo su pasado, realmente cuando pudo disfrutar del Evangelio, Dios lo empezó a utilizar todo, ¿verdad? Todo. Por eso, aunque no nos demos cuenta, todo lo que hemos vivido, el pasado, cosas incluso que no entendemos o que no nos han gustado, cuando entramos en el pacto, realmente vemos que también era el horario de Dios. Era algo que Dios ha preparado para cumplir esa misión que tiene para nuestras vidas. Por eso, ¿por qué llamó Bernabé a Pablo? Porque Pablo era una persona que hablaba griego, una persona con una cultura helénica también. Podía llevarse bien con los gentiles, ¿verdad? Estaba todo dentro de la soberanía absoluta de Dios. Por eso Pablo fue enviado a llevar el Evangelio especialmente a los gentiles. Y después ya vino otro horario, ¿verdad? ¿Cuál es? Las misiones mundiales. En Hechos 13, del 1 al 4, por primera vez el Espíritu Santo comisionó a Bernabé y a Pablo para hacer las misiones mundiales. Y tuvieron un primer viaje misionero. En Hechos 16, un segundo viaje misionero. Y en Hechos 19, un tercer viaje misionero. Y si realmente estamos disfrutando de Jesús el Cristo, si disfrutamos del reino de Dios, vamos a ver cómo Dios tiene un horario perfecto. Él nos va a ayudarnos a que tengamos la conclusión de Jesús el Cristo. Luego podremos ver la misión. Vamos a tener un horario para prepararnos. Y luego vendrá otro horario, ¿verdad? Donde Dios nos va a utilizar de una manera más alta. Y al final, Él llegó hasta Roma. Por eso, ¿cuál es el resultado? Pablo fue utilizado para las 237 naciones, para la sanidad y la cumbre. Y ese horario Dios lo va a cumplir en nuestras vidas. Dios siempre cumple el pacto. ¿Cómo lo hizo? Especialmente a través de Pablo se escribieron 13 epístolas. Esa fue la mayor manera de cumplir la evangelización de Pablo. Hoy en día estamos recibiendo bendición a través de ellas. Y algunas de ellas estaban escribiéndolas en la cárcel, ¿verdad? Por eso Pablo en la cárcel no estaba quejándose, no estaba protestando, no estaba desanimado, sabía que era el horario de Dios. Por eso aprovechó ese tiempo para escribir esas epístolas tan importantes que Dios está utilizando grandemente. A través de las epístolas también él pudo levantar discípulos. Pudo encontrarse a Lidia, después a Jasón en Tesalónica, después a Aquila y Priscila en Corinto, Tíquico y en Listra a Timoteo. Y ciertamente esa es la manera de poder cumplir la evangelización, a través de los discípulos, ¿verdad? Este tiempo, ¿cómo podemos hacer la evangelización mundial? Las epístolas es como los medios de comunicación, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos utilizando los medios de comunicación. A través de la pandemia, como yo no podía visitar a la gente, pues Dios me guió a compartir la palabra, ¿verdad? Cada día, a través de internet, a través de YouTube. Y ahí Dios me dio encuentros con personas de otros países. ¿Cómo me daba cuenta que eran discípulos? Porque buscaban la palabra, no buscaban otras cosas. Y empezaban a crecer. Y pude encontrar discípulos que ahora están evangelizando. Algunos de ellos ya han venido a Corea a entrenarse. Otros están orando para venir. Por eso realmente tenemos que utilizar los medios de comunicación. A través de WhatsApp, KakaoTalk. Es importantísimo, hay que enviar mensajes, videos. De esa manera, Dios puede levantar grandes puertas. A mí personalmente no me gustan las redes sociales, con mi carácter, ¿no? Pero por el Evangelio sí que las puedo utilizar. ¿Por qué? Porque es un canal que Dios utiliza para poder llevar este Evangelio a todo el mundo. Por eso que podamos desafiar, que estemos utilizando las redes sociales
para que muchas personas puedan conocer el Evangelio. También a través de Pablo se levantó las obras de sanidad. Vemos en Hechos 14, versículos del 8 al 10. Allí en Listra un cojo fue levantado. En Hechos 16, del 16 al 18, una joven con espíritu de adivinación fue liberada, ¿verdad? Y también vemos como en Hechos 19, del 11 al 12, la región de Éfeso, dice que se levantaban grandes milagros a través de Pablo. Mucha gente era sanada. Y en este tiempo también hay mucha gente enferma, muchas personas. Y las personas enfermas son una puerta muy grande para el evangelismo. Por eso, yo por gracia de Dios también he preparado materiales, ¿verdad? Y a esas personas les tenemos que ayudar para que puedan estar concentrándose en Jesús el Cristo. Levantar un sistema. Y tenemos que orar también para que se levante un sistema de sanidad, para dar sanidad a los hispanos. Es una puerta muy grande para el evangelismo. También en una nación, a través de darle la palabra a una mujer que tenía cáncer, los médicos dijeron que tenía 7 meses de vida. Yo empecé a darle la palabra a través de internet, a través de Zoom, y a través de eso se levantó una iglesia virtual. Ya han pasado más de 2 años y esa persona ha mejorado, está viva y encima está muy contenta y está evangelizando. Por eso es muy importante que oremos para que Dios levante esas obras de sanidad. Y en tercer lugar, Pablo, él iba constantemente a las sinagogas. ¿Por qué? Por los jóvenes, los niños. Son muy importantes los remanentes. Estamos en una época de viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Ya se va a globalizar. Mucho tiempo libre, ¿verdad? Y en ese tiempo, ¿qué hacemos? La gente no se estará quieta, querrá ir a disfrutar, yendo al tiempo, y eso afecta, ¿verdad? A los creyentes también nos va a afectar. ¿Por qué? Porque si uno se va de viaje el sábado, pues es divertido, ¿verdad? Pero luego llega el domingo y no tendrá fuerza para venir a la iglesia, ¿verdad? Por eso hay que levantar un sistema espiritual, para que especialmente los jóvenes puedan tener victoria a través de viernes, sábado, domingo. Tenemos que estar orando y como ministerio hispano levantar ese sistema poco a poco para que los niños hispanos, los jóvenes, puedan tener realmente un tiempo para poder grabar, que puedan grabar el Evangelio, que puedan ser cumbres espirituales y luego descubrir ese talento de Dios, ser cumbres de los talentos. De esa manera serán testigos y podrán ser cumbres culturales, cambiarán esa cultura de la oscuridad con la cultura del Evangelio. Muy bien, ¿cuál es la conclusión? Lo que tenemos que aplicar. Dentro del horario de Dios, Él tiene todo preparado. Por eso tenemos que estar disfrutando, ¿verdad? Pero disfrutando ¿cómo? Aferrándonos a Jesús el Cristo. Disfrutando de Jesús el Cristo, viendo esa misión que Dios nos ha dado. Y veremos cómo Dios tiene un horario, ¿verdad? Un horario para prepararse, un horario donde Él empezará a utilizarnos y llegará el horario que el Señor nos conectará con las 237 naciones, con la sanidad y con la cumbre. Para obrar en la vida de Pablo, Dios utilizó ¿a quién? A Ananías. Y Ananías era una persona normal, no era un apóstol. Era una persona como nosotros, que Dios lo utilizó grandemente. Porque Ananías, de verdad, tomaba el pacto de Jesús el Cristo y disfrutaba del reino de Dios. Y él sabía que Dios tenía un horario para cada cosa. Por eso Ananías no era engañado. Y a veces somos engañados por las personas, ¿verdad? Por las palabras de las personas. No hay que ser engañados.
ni tampoco por el trabajo. Estamos afanados a veces por el trabajo, pero el trabajo es el lugar para proclamar el Evangelio. Es el lugar para que se levanten las obras del reino de Dios. No tengo que ser engañado por las dificultades del trabajo. Si estoy orando, tomando el pacto y entendiendo que mi negocio, mi trabajo es para predicar a Cristo, ya puedo superar todas las situaciones, ¿verdad? Y orando veré cómo Dios me da la dirección. Tampoco hay que ser engañados por los problemas. Y Ananías no era engañado por eso, ¿verdad? Por eso, aunque estaban siendo perseguidos, él podía superar. Nadie le quitaba la bendición. ¿Por qué? Porque Ananías estaba establecido en la torre, ¿verdad? Tenía esa torre. Era una persona de oración. Constantemente estaba orando. Y en esta semana, que no seamos engañados, que estemos orando, siendo esa torre de luz, constantemente, para que en el horario de Dios podamos encontrar a los sedientos. Pablo estaba sediento totalmente. En nuestros campos hay personas como Pablo, gente sedienta, que aunque tiene economía, aunque tiene nivel intelectual alto, están sedientos porque no tienen a Jesús el Cristo. Por eso Dios tiene un horario, ¿verdad? Estamos dentro del horario de Dios, hay que disfrutar. Todo lo que nos ocurre está dentro del horario de Dios. Que en esta semana no seamos engañados, que estemos disfrutando de esa torre de oración, esa torre de la luz, y que oremos para encontrar con esas personas sedientas en nuestros campos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esa palabra que Dios va a cumplir en nuestras vidas y en nuestros campos.